Un glorioso mainta pavo. Un jaluna de gran forma bendiciona pavo, bo hogar, bo familia completo y turbo amistad, contacto y oponente nan. Nos tema pave mainta ta titula condicionan. Y Señor ta instruinos de siguiente forma awe visando si e ora mi pueblo que te pertenece na mi so, humillanan mes, rezanami, buscami, converti, y stop di sigi riba mal caminda, e ora lo mi escucha for di cielo. Lo mi perdonanan nan picanan, y lo mi reviva nan terra. 2 Crónicas 7, versículo 14. Gente generalmente tiene tendencia de pensar que para sobre Señor su amor, gracia, su misericordia y su perdón ta así grande, nos por anda con cuta sin el cuidado necesario, hunga con maldad, pica y rebeldía, pa sobra, nos ta pensa, lo no stop de estima y demostrarnos otra característica nan DJ. Fault, mi hermano, completamente fault. Sa, mi hermano, enemigo netamente ta posición e quiere pa nos toma. Pa sobra, saes aquí. El enemigo no te arriba por destrucción al instante. No. No te arriba así. Quiere netamente para bohiba una vida religioso descuidada. Puntratura nan que después de años casar, di con nan a divorciar. Y lo voy para que turlo bisabo que sea nan a descuidar o nan casa a descuidar. Y ese apone que relación a quibra. Ahora sabes aquí, mi hermano. Descuido no ta inicia con acción grande, pero simplemente con duda insignificante. Nos te llame un dudita. By the way, botamos con maldad, pica y rebeldía, ¿cuál resulta de la desgracia que nos den aquí a iniciar con simple duda del Señor? Un Señor quiere llevarnos a ver el mensaje aquí. Como gente nan, que queda gravemente afectada por duda, maldad, pica y rebeldía, Dios está ofreciéndonos el antídoto para corregir duda y consecuentemente descuido. Manera el texto te dice nos, primeramente, humillarnos mes. Na de 2 lugares, rezan al Señor. Na de 3 lugares, busque de corazón. Na de 4 lugares, convertí genuinamente y finalmente na de 5 lugares, stop con lo que nos sa cuta robes. El 5 puntos na aquí, ta accionan con nos mester tuma y ta condicionan pa Señor escucha. Nos mester comprende el punto aquí, mi hermano. Dios no te tolera maldad, pica y rebeldía pa sobra. Lo que la palabra ta nos ta ku eta baikaba kunan riba el día de juicio. Nan taranca sali dentro e anchura di país y sitia campamento de esnan que te pertenecen a Dios. Es ciudad que esta estima. Pero
candela lo baja for di cielo, quima nan kabakunan. Lo benta diablo, qua ganhanan, den el lago di candela e suavel. Caminda e bestia e profeta falso tambeta. Lo torturanan di dia e a noche. Te den tur eternidad. Revelación 20, versículo 9-10. Pues, Señor, de ninguna manera te contribuye con maldad, pica y rebeldía. De ninguna forma y consecuentemente, avísanos con otra palabra, que no te bendicionar ningún gente, ningún astro, ningún gobernante, ningún ser creado en condición de pecado y maldad, sino en condición de obediencia, bondad y fieldad. ¿Sabes aquí, mi hermano? Cristo Jesús es el único ser de existencia que en el momento que hasta que la viva en el cuerpo humano, no hay duda ni un rato, ni un momento de no estar en el cielo. De ahí para adelante, pues, en el momento que duda presenta, reprenderán en nombre de Cristo Jesús. Para sobre duda, hay manía que el enemigo hacía, ¿sí? Hacía nos y quiere cultivar de nos mente y de nos ser completo. Nos oración, Señor, nos te llamamos danki para hacernos para confiar plenamente en vos. Y danki para vos poder otorgar a nuestro Salvador Cristo Jesús, para así nos por reprender cualquier duda que por lanta obtin den vos promesa nan. Y nos lo hacía en su nombre, en nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíanos na firmeza, di y den fe. Amén y amén. Acorda, mi hermano, compartir, comentar, like y suscribir. Bendición, el mensaje que te llega por medio de vos canal es palabra actualizada.